Bienvenidos a la clase de acrílico inicial. Anatomía de la uña natural. Tenemos el pliegue proximal, contribuye a la formación de la uña y se une con la lámina unguial. Tenemos el área de cutícula, nace por debajo del pliegue, el cual podemos retirar. La lámina o placa unguial, compuesta por queratina, es transparente y representa lo que es la estética de la uña. Es donde se realizan tratamientos específicos, tanto de salud en cuanto a anomalías se refiere, y tratamientos de belleza. El hiponiquio, el cual es un tejido vivo que se forma en la yema del dedo y que permanece escondida por debajo del borde libre. Tenemos lo que es el lecho unguial, se encuentra situado debajo de la lámina, el cual donde llega la vascularización o el riego sanguíneo. Tenemos la matriz, que es el corazón de la lámina. Se encuentra en una zona no visible, conecta con el lecho unguial, la lámina y el pliegue proximal. Es la representante de la raíz de la uña como tal. Y tenemos el falange, el cual se encuentra localizado en los extremos de los dedos de las manos. Es importante para toda manicurista que esté iniciando a aprender lo que es la anatomía de la uña natural. Un tema muy importante en lo que es la manicura son las enfermedades más comunes en la uña. Tenemos lo que es la fragilidad. Las uñas frágiles se manifiestan por la tendencia de quebrarse, romperse o fracturarse, debido a la mala utilización de disolventes, manicuras no realizadas correctamente o quitaesmaltes mal formulados. Tenemos la onicólisis, que es la división de la uña natural con el lecho unguial debido a traumatismos a realizar la manicura con los instrumentos mal formulados. Tenemos la paroniquia, que es la infección en la piel que rodea a la uña. El pliegue unguial manifiesta una inflamación con destrucción de la cutícula y ocasionalmente con supuración. Tenemos la onicofagia, que es el mal hábito compulsivo de comerse o morderse las uñas. Puede provocar malformaciones en los dientes, deformación de la cutícula e infecciones, o onicomicosis, que son hongos en las uñas o lámina unguial. Tenemos la leuconiquia, que generalmente se presentan manchas blancas en la lámina unguial, transversales provocadas por pequeños traumatismos en la matriz. Tenemos lo que es la dermatitis, que es una reacción alérgica que podemos observar en los contornos de los dedos, bien sea por algún producto. Tenemos lo que es la onicomicosis. Es una infección causada por hongos en la uña afectada, se vuelve más gruesa que el resto y toma un color amarillento o marrón o a veces negro. El hongo puede provocar inflamación, dolor o en ocasiones la pérdida de la uña. Tenemos lo que son las estriaciones, que son acanaladuras que se producen en las uñas, aunque haya algunos factores genéticos. En la mayoría de los casos, estas se forman por falta de vitamina A, B, hierro y zinc. Es importante, si decidiste ser onicotécnico, conocer de estos tipos de enfermedades en la lámina y puedas orientar a tu cliente de no aplicar productos sobre la lámina para garantizar su salud. Hablemos de lo que es la química iniciante. Toda onicotécnico debe conocer de este tema y debe saber los tipos de productos que hay. El MMA, es metilmetacrilato, es un producto diseñado para realizar prótesis dentales. No es estéticamente para uñas, es un producto tóxico, inflamable y causa irritación. Es un producto totalmente duro, lo puedes reconocer por su aspecto azucarado en el caso del polímero. Al unirlo con el monómero, notarás al limar que es totalmente duro y no es fácil de retirar. El EMA es un producto especialmente para hacer uñas artificiales. Las perlas se autonivelan y se humedece uniformemente. Se ve totalmente moldeable, cristalino, fácil de limar y retirar. Este producto no maltrata la lámina unguial. El polímero forma cadenas lineales orgánicas que al unir el polímero con el monómero formarás una esfera autonivelable para realizar una uña artificial.
Y de lo primero que vamos a estar hablando son de los preparadores. Los preparadores son una previa preparación de la uña natural, el cual ayuda a adherir el material que se aplique sobre la lámina. El primer es un producto que contiene el 90% de ácido, proporciona una adhesión muy fuerte entre la lámina y el producto. Garantiza la durabilidad de la estructura en acrílico, gel o poligel. El preparador Bond es libre de ácido, garantiza la adherencia del producto como el gel, poligel, acrílico a aplicar, potencia la durabilidad del esmalte semipermanente y genera protección a la lámina unguial. Estos dos productos son dos preparadores totalmente diferentes que se deben aplicar una vez comencemos a abrir los canales de adherencia. El Nailpret es un producto para la uña natural que deshidrata. Elimina la humedad de la lámina y desengrasa fuertemente. Este producto se aplica antes del primer o bond, si es necesario, ya que se aplica sobre el cliente con hiperhidrosis, que es sudoración en las manos, de piel lipídica, que es piel grasa, y ayude a resecar más la lámina para luego aplicar los preparadores, bien sea primer o bond. Y en resumen, recuerda que el Nailpret deshidrata la lámina, el Bond es un preparador libre de ácido que deja una capa pegajosa para mayor retención y es ideal para los esmaltes semipermanentes. El primer recuerda que contiene el 90% de ácido y contiene aún más retención para cualquier tipo de estructura. Vamos a estar utilizando un pincel 100% de cerdas naturales. Vamos a estar viendo las partes del pincel. Tenemos el área frontal, el cual permite aplanar el producto. Tenemos el área de perfil del pincel, el cual texturiza y recoge el producto. Tenemos la cúspide del pincel, el cual nos ayuda a tomar pequeñas esferas en diferentes áreas, bien sea para sellar el producto en el área de cutícula y contornos. Voy a estar dividiendo el pincel en tres partes para inyectar monómero al pincel. Con la primera parte estaré inyectando monómero para tomar pequeñas esferas. La segunda parte del pincel voy a inyectar monómero para tomar esferas medianas. Al inyectar en la segunda parte del pincel puedo observar que está saturado de monómero. En este caso debo tomar en cuenta la boquilla del vaso Dappen para realizar un ligero toque y descargar un poco el pincel del monómero. Voy a estar inyectando monómero entre la primera y segunda parte del pincel. Introduzco el pincel sin tocar el fondo del vaso, toco la boquilla y si observamos podemos notar la hidratación del pincel sin estar sobrecargado de monómero. Voy a estar utilizando polímeros de secado medio. Estos polímeros al aplicarlos funcionan en varias fases. Tenemos el proceso de reticulación y el proceso de polimerización. Voy a introducir el pincel entre la primera y segunda parte para tomar una esfera mediana. Podemos observar cómo el pincel comienza a inyectar monómero a la esfera. La esfera está totalmente arenosa, el cual indica que está en su proceso de reticulación. Cuando la esfera está totalmente uniforme y perlada es cuando voy a aplicar el producto. De esta manera, el producto no se va a expandir. Inyecto monómero entre la primera y segunda parte, tomo una esfera, espero el proceso de reticulación, espero que la esfera se autonivele y se forme una perla brillante. Aplico el producto sobre la superficie, hago un ligero empuje para soltar la perla. Y fíjense cómo ya de esta manera tengo el control del producto. Comienza el proceso de polimerización, que es cuando el producto comienza a secar o a opacar. En este proceso es cuando debo comenzar a moldear el producto. Fíjense que con la parte del perfil comienzo a texturizar y a moldear el producto y con la parte frontal comienzo a aplanar. De esta manera aplicarás el producto uniforme y no limarás tanto y deformes la estructura. Luego comienzo a guiar el producto hacia el final de la extensión de esta manera. Recuerda que el polímero ni el monómero deben estar expuestos al calor, ya que no funcionarán los procesos que ya hemos mencionado anteriormente. Para desactivar el pincel una vez utilizado o con el sello que trae cuando está nuevo, lo voy a introducir en el vaso y voy a hacer presión de lado a lado, sin tocar el fondo para no abrir el pincel y se dañe. Una vez que ya esté listo, voy haciendo presión en la boquilla del vaso y debe estar totalmente maleable.
Descargo en su totalidad de monómero y luego lo paso por una servitoalla listo para guardar. Y a continuación, cómo debemos abrir los canales de adherencia en la uña natural. Con un abrasivo 240 o spongy suave, comenzamos desde un contorno hacia el otro extremo del contorno de manera uniforme y suave. Abrimos el pH de la lámina en una sola dirección. Seguidamente, con el lado curvo del abrasivo, tomando como punto de referencia el área del sinus, continúo abriendo canales de adherencia al restante de la lámina. En la tabla de abrasivos tenemos el abrasivo 180, 150 y 100. Entre más bajo sea el número, más abrasivo es el limado. Tenemos abrasivo de 240, 260, 340. Entre más alto, más suave y llega al pulidor. Ahora voy a comenzar a limar el borde libre de la uña natural con un abrasivo 240 y comenzar a abrir los canales de adherencia para aplicar el tips y el producto. Citar un bledo para remover el polvo. Voy a estar abriendo canales de adherencia de lado a lado. Comienzo a limar de un lateral con mucho cuidado. Fíjense que voy a limar con el centro del abrasivo, siempre comenzando uniformemente de un lateral y finalizo en el otro lateral. No debe quedar restos de brillo para que no haya levantamientos prematuros más adelante. Siempre debe quedar la lámina totalmente porosa. Listo los canales de adherencia. Aquí está ubicado el punto de encastre o el punto cero. Voy a medir el tips desde el punto de encastre al otro lado del punto de encastre. Voy midiendo y puedo observar que el tips no llegó al punto, el cual me indica que el tips es un número pequeño. Debo tomar un número más grande que pueda cubrir el punto de encastre. En esta oportunidad es el tips adecuado para cubrir los puntos de encastre. Voy a estar eliminando los puntos de sonrisa del tips para asegurar la adhesión sobre la lámina sin que ocurra levantamientos. El tips tiene una guía para adherir la lámina hasta esta línea que podemos observar acá. Seguidamente voy a aplicar el adhesivo desde el punto de sonrisa del tips hasta el otro extremo. Voy a tomar la guía de referencia para adaptar el tips de esta manera. Seguidamente voy a aplicar adhesivo en el centro y voy a guiar el producto hasta los puntos de sonrisa del tips. Debe quedar bien cubierto de adhesivo para que no se creen burbujas y se llene de aire. Seguidamente voy a adaptar el tips cuidadosamente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En esta oportunidad acosté el tips de arriba hacia el borde libre sin generar presión para no crear burbujas de aire. Tomaré un tiempo de 10 segundos para soltar el tips. Seguidamente puedo observar que el tips está completamente adaptado a la lámina. Voy a desbastar con el centro del abrasivo y no con el lado curvo del abrasivo para no crear aros de fuego o surcos a la lámina. Comienzo a desbastar suavemente hasta dejar el tips totalmente adaptado y uniforme a la lámina. De esta manera debe quedar el limado entre la lámina y el tips, sin crear maltratos o desgastar excesivamente la lámina. Voy a estar utilizando el nail fork para usarlo como guía de referencia para cortar el tips. Voy a medir y elegir el número y luego voy a marcar justamente en el número deseado. En esta oportunidad voy a elegir el número 1 y medio número. Voy a marcar justamente acá para luego con un cortatips cortar justamente donde marqué. Como es una uña de forma coffin, al cortar queda un poco ancho. Con un abrasivo 180 voy a desgastar un poco para darle forma de coffin desde
el punto de encastre hasta el final del tips, cuidando no desgastar el tips en el área del punto de encastre. Seguidamente voy a desprender un poco la cutícula de la lámina para realizar una limpieza antes de aplicar el producto. Si quieres aprender con detalle cómo realizar la preparación de la lámina, te invito a mi video anterior de manicura rusa, donde estaré utilizando la broca bal en esta área y cómo se utiliza el palito de naranja en esta área. Voy a utilizar la broca bal para perfeccionar la cutícula y quede totalmente despejada para luego aplicar el producto. Voy a estar utilizando monómero de secado medio o lento. En un vaso Dapen voy a aportar monómero para comenzar a aplicar el producto. Voy a activar el pincel de esta forma y voy a comenzar a aplicar el producto desde el borde libre hasta el final del tips. Seguidamente voy a tener una guía que será el falange para no crear una altura o grosor en el abrasivo. Debe coincidir desde el falange hasta el final del tips, totalmente recto. Voy a aplicar preparador con ácido, una capa totalmente delgada sin tocar la piel. Los preparadores tienen un tiempo de activación. Si en este tiempo de activación se mantiene la lámina totalmente hidratada, me indica que el preparador todavía está vigente. Si la lámina comienza a deshidratarse, me indica que el tiempo de activación del preparador ya terminó su tiempo. Seguidamente tomo una esfera, espero el proceso de reticulación, aplico el producto sobre la superficie, espero que el producto comience a polimerizar un poco y comienzo a moldear el producto. Con la cúspide del pincel guío el producto hacia la cutícula. Con la parte frontal del pincel comienzo a guiar el producto hasta el final de la superficie. Giro el dedo y con la parte frontal comienzo a aplanar el producto para que quede delgado en esta área. Observo la curvatura de la estructura para medir el grosor y noto que de un lateral ya teniendo este punto de referencia para crear el mismo grosor al otro extremo. Tomo una esfera con la primera parte del pincel, espero el proceso de reticulación, aplico el producto y luego con la cúspide del pincel voy a guiar el producto hacia el área de cutícula. Vuelvo a verificar la curvatura y puedo notar que ya va tomando forma. Coloco el dedo diccionado para crear una altura llamada ápice. Voy a dividir la lámina al 50%. Si observamos en esta lámina tiene una base larga, el cual voy a dividir al 50%. Para identificar dónde voy a aplicar la mayor cantidad de producto para que la uña artificial no se fraccione. Divido la uña al 50% en esta base y más arriba, que sería el 60%, voy a aplicar la mayor cantidad de producto, que sería justamente aquí en este círculo. Debemos tomar en cuenta que debemos respetar el espacio de la cutícula. Tomo una esfera. Entre la primera y segunda parte del pincel, espero el proceso de reticulación,
Aplico el producto en el 60%, dejo la mayor cantidad de producto. Con la parte frontal del pincel guío el producto hacia los contornos. Con la cúspide del pincel guío el producto hacia el final de la extensión. Si observamos la uña de perfil, podemos notar entre la lámina y el producto el ápice. Ligeramente con la cúspide del pincel voy a acostar el producto en esta área. Para finalizar el sello en el área de cutícula, tomo una esfera con la primera y segunda parte del pincel, aplico el producto en un lateral y con la cúspide del pincel comienzo a integrar el producto ligeramente por debajo del pliegue, dejando un espacio de 0,1 o 0,2 milímetros de separación entre la cutícula y el producto. Ligeramente con la cúspide del pincel voy a integrar el producto de esta forma para realizar el sello. Fíjense cómo hago el movimiento con la cúspide del pincel. Las cerdas quedan por debajo del pliegue proximal o área de cutícula. De esta forma voy a estar integrando el producto en esta área para poder sellar el área de cutícula. Seguidamente tomo una esfera, espero el proceso de reticulación. Aplico el producto y comienzo a integrar con la cúspide del pincel el producto por debajo del pliegue. Seguidamente va comenzando su proceso de polimerización y comienzo a guiar con la cúspide del pincel el producto hacia el final de la extensión. Seguidamente voy a aplicar una esfera totalmente líquida, espero el proceso de reticulación, aplico el producto, una capa totalmente delgada para nivelar toda la estructura. Esta capa debe quedar totalmente delgada como si fuera un esmalte. Ahora vamos a comenzar con el limado. El primer limado lo vamos a realizar desde el punto de encastre hasta el final de la extensión en esta área, respetando los laterales bajos. Lo vamos a dejar para el final. Voy a dividir la estructura al 50% y mi primer limado va a comenzar justamente aquí para definir la estructura. Divido al 50, comienzo a limar con el lado recto del abrasivo, colocando el abrasivo a 75 grados, cierro y coloco totalmente recto. De esta manera va a comenzar el limado. Fíjense que no voy a tocar el lateral bajo. Voy a tocar este lateral guiándome por el sinus. No debo colocar el abrasivo abierto, sino cerrado. Si no, no voy a limar de manera correcta. Lo voy a cerrar de esta forma y comienzo a limar totalmente recto. Una vez que inicie la línea del polvo y comience de esta forma, desde el punto de encastre hasta el final de la extensión se va a marcar una línea del polvo, el cual me indica que ya el limado terminó. Seguidamente voy a comenzar con el otro lateral y voy a estar atenta de que la línea del polvo se comience a notar. Si podemos observar, vemos que desde el punto de encastre hasta el final de la extensión se marcó la línea del polvo. Me indica que ya mi limado terminó en esta área. Recuerda que el lateral bajo no lo vamos a tocar sino hasta el final. Si podemos observar, aquí tenemos el sinus en esta área. Va a ser mi guía para realizar segundo limado. Voy a colocar el abrasivo de esta forma totalmente recto sin tocar la piel. Cierro el abrasivo de esta forma y voy a comenzar a limar, siempre estando atenta de la línea del polvo. La línea del polvo se tiene que marcar de punta a punta. Comienzo en el otro lateral guiándome por el sinus para estilizar la estructura.
comienzo el limado estando atenta siempre de la línea del polvo. Si observamos, vemos que la línea marca desde el punto de encastre hasta el final una línea recta. Ahora voy con el tercer limado, que es el área de la punta. Voy a inclinar el abrasivo hacia el área de cutícula totalmente recto y comienzo a perfeccionar siempre estando atenta de la línea del polvo. La línea del polvo me indica que ya el limado terminó. Vamos con el tercer limado, que sería en la parte del centro. Cuidadosamente comienzo a perfeccionar y dar. Una vez listo el limado del primer 50%, voy a comenzar con el otro 50% y voy a limar con el lado de banana desde el punto de encastre, respetando el área del ápice. De esta forma voy a comenzar sin tocar el ápice y voy a finalizar en el otro extremo del punto de encastre. Comienzo a limar con el lado curvo sin tocar el ápice. Voy a realizar el limado continuamente y finalizo en el otro encastre. Seguidamente voy a realizar un limado envolvente con el centro del abrasivo en esta área para limar y perfeccionar todos los muros que hayan quedado con el limado. De esta forma continuo sin levantar el abrasivo para perfeccionar toda la estructura. Sin levantar el abrasivo, finalizo en el otro extremo. Voy a comenzar a limar el lateral bajo para que quede totalmente recto. Voy con el segundo lateral totalmente recto. Desde el punto de encastre hasta el final voy a perfeccionar cuidadosamente sin desbastar. Para finalizar voy a hacer un limado en zigzag de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ligeramente para perfeccionar toda la estructura desde el área de cutícula hasta el final de la extensión. Totalmente recto con un abrasivo de 240. Debe ser un limado continuo sin levantarlo para no crear líneas, ni muros, ni surcos y la superficie quede totalmente lisa. Una vez listo, voy a rectificar que no haya quedado producto adherido al pliegue. Voy a estar utilizando una broca de cono invertido para sellar esta área y con el contorno de la punta a una velocidad de 5000 o 6000 revolución voy a estar sellando justamente en esta área con mucho cuidado. Seguidamente, para finalizar con un spongy, voy a estar puliendo toda la superficie de la estructura para luego aplicar el top coat. Seguidamente voy a aplicar el finalizador o top coat para sellar y darle brillo y acabado a la estructura. Este top coat lleva a catalizar en la lámpara de 60 segundos a 90 segundos. Y para finalizar voy a estar aplicando un poco de aceite en el área de cutícula, totalmente delgado, sin saturar. Voy a masajear lo que es el área del pliegue y la cutícula. Y así es como finalizamos con esta estructura para todas nuestras chicas que se están iniciando. Recuerda que es cuestión de paciencia y mucha práctica. Mi nombre es Ana Ortiz, Máster Educador de Ani Nails.